Dice la palabra en Deuteronomio 8:18. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con sus antepasados. Hoy vamos a hablar algo importante, que es el tema de las finanzas, y la Biblia nos enseña que Dios es esa fuente de nuestras finanzas. Él es quien provee para nuestras necesidades. Entonces yo quiero ilustrarlos como quiero que pensemos cuando abrimos una llave y cuando abrimos la llave sale el agua, pero entonces lo que pasa es que la bendición del Señor viene realmente es a través de la llave, y no la llave, la fuente, sino la llave es usada, que a través de ella viene esa agua, esa fuente, y esa bendición viene es de algún estanque o de un pozo o de la montaña. Esa es la forma en que recibimos nosotros el agua, a través de la llave. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en lugar de yo estar poniendo mi mirada en mi empresa, o poner mi seguridad mejor en mi cuenta bancaria, o poner mi seguridad tal vez en personas o en cosas, yo lo que tengo que hacer es poner mi mirada solamente en Dios, porque Él es quien conoce, Él es quien va a proveer para mis necesidades. Así que Él es la fuente que me va a dar esa bendición. De la misma manera, las entradas que Dios quiere darnos pueden venir de un trabajo, o a través de algo o de alguien. Pero siempre recordemos algo, que Dios es la fuente, es nuestra provisión. No necesitamos preocuparnos cuál llave va a usar Dios para suplir nuestras necesidades. Él puede usar cualquier llave. Él puede abrir una o cerrar otra. Es decir, nos pueden sacar del trabajo, se cierra esa puerta, se cierra esa llave, pero Dios nos va a abrir otra mejor. Pero a veces no lo entendemos, entramos en angustia. Entonces, Dios nos va a dar esa provisión. No es el trabajo, es la fuente, esa es la llave que Dios usa para bendecirnos. No es nuestra cuenta, es lo que Dios da a través de esa cuenta. Un ejemplo, esta semana nosotros con mi esposa, Dios nos bendijo a través de unos bonos que nos ganamos. No lo esperábamos, pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que esta semana nos llegaron algunos dineros que esperábamos, pero Dios usó otras llaves. A través de esos bonos que hicimos nos fuimos a hacer mercado y nos quedó hasta para ir al restaurante. Entonces fíjese cómo Dios usa otras llaves y la manera en que nos quiere bendecir. Ahora, Dios, yo quiero que anotes esto ahí. Dios siempre distingue entre nuestras necesidades y lo que queremos. Porque Él sabe, como dice Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Entonces, si nosotros como padres le damos a nuestros hijos todo lo que nos pidan, ¿de pronto será que lo estamos haciendo mal? ¿Cierto? Espero que no lo estemos haciendo. No lo hacemos, ¿por qué? Porque los amamos. Lo mismo hace Dios con nosotros. Él nos ama tanto que Él no nos va a dar todo, porque nos estaría de pronto malcriando, como lo podemos hacer con nuestros hijos. Entonces, Él nos dará lo que necesitamos. No nos va a dar todo lo que le pedimos, porque a veces nos agarramos, nos enganchamos con Dios. Pero ¿qué pasa, Señor? Que no llegó la bendición. Pero Dios sabe por qué, y Dios conoce las necesidades. Él sabe qué es lo que estamos necesitando, y Él nos lo va a suplir en su tiempo y en su momento. Ahora, pero entonces, ¿sí será cierto que la Biblia habla de que Dios es nuestro proveedor? Por supuesto que sí. Hay muchas promesas, hay muchos versículos que dicen que Dios es nuestro proveedor. Empecemos con uno, y es el Salmo 23:1. Todos nos lo tenemos que empezar a aprender. Dice que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Cuando nosotros decimos o creemos que Él es nuestro pastor, pues nada nos va a faltar, porque Él va a suplir todas nuestras necesidades. Quiero que anotemos el Salmo 34:10. Dice: hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. En 2 Corintios 9:8 dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten.
Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. En Filipenses 4:19 creo que todos nos la sabemos. Dice, pues Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. En Ageo 2:8, yo les estoy leyendo algunos pasajes de la Biblia. En Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En el Salmo 81:10 dice, yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre tu boca y la llenaré. Pero esas promesas son como VIP, son como exclusivas, eso como que no es para mí. Esas promesas son para ti, para mí, para todos. Dios nos las dio. Hay personas que de pronto sufren porque están creyendo que Dios no lo puede hacer, o que tal vez no lo hará. Muchas veces limitamos a Dios porque tuvimos limitaciones en nuestra niñez, porque quizás vemos las cualidades humanas en Dios y no podemos ver un Dios grande, soberano, proveedor. Eso es lo que nos puede estar pasando. Tal vez vivimos una situación de escasez y cuando recordamos que Dios es omnipotente, omnisciente, todo suficiente, que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Y quiero que anotemos esto ahí: Jehová Jireh, mi proveedor. Eso quiere decir Jehová Jireh. Él es el nombre del Rey, el Todopoderoso. Eso significa Jehová proveerá. Jireh es nuestro Dios proveedor. Entonces, muchas veces pensamos que nos vamos a hundir antes de que llegue el socorro de Dios. Y eso nos quita la paz, nos quita el gozo. Quizás empezamos a alejarnos de Dios porque no vemos cumplidas sus promesas y tomamos de pronto una mala actitud y empezamos a poner nuestra confianza en otras cosas antes que ponerlas en Dios. Pero hoy Dios nos está animando porque Dios sí quiere proveernos, porque Dios hace cosas sobrenaturales. Yo no sé de dónde los saca, pero Él saca recursos de donde no sabemos que los hay. Él puede hacer algo que no existe, solamente Él sabe nuestra necesidad y se inventa lo que sea. Pero por favor, no lo limitemos. Dios tiene cantidad abundante para cada uno de nosotros. Y si Dios le dio el pan a miles de hebreos cuando estaban en el desierto, recuerdan que todos los días les sobreabundaba pan del cielo, lo que llamamos nosotros el maná. Si lo hizo en esa época, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Entonces Dios puede sacar recursos de la nada y esos son recursos sobrenaturales que Él va a hacer con nosotros. Entonces, con cada promesa que Dios nos da, lo que hemos leído y muchas más que están en la Biblia, hay algunas premisas, es decir, algunas condiciones que Dios ha puesto sobre nosotros. Él hace su parte, pero Él espera que nosotros hagamos la nuestra. Entonces, yo quiero que lo primero que notemos ahí es que lo primero es que tenemos que sacar de nuestra vida la preocupación. ¿Por qué? Porque la preocupación puede dañar nuestra salud, perturbar nuestra productividad, afectar de manera negativa cómo tratamos a las personas. La preocupación no nos deja orar, la preocupación nos quita de pronto la confianza en Dios. La preocupación no nos deja avanzar y esto hace que perdamos la oportunidad de recibir las bendiciones. Entonces, cada vez que venga la preocupación, vamos a hacerla a un lado. No más preocupación, yo tengo que poner mi mirada en el Señor. Hay una historia en el Nuevo Testamento, que nos muestra cómo Dios quiere sacarnos a nosotros de esa ansiedad, ese afán por lograr todo lo que nosotros estamos necesitando, sacar de nosotros esa preocupación. Y el Señor Jesucristo quiere que evitemos que estemos angustiados. Lo dice en Mateo 6:31 al 32. Dice, así que no se preocupen por todo esto, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. El Señor nos dice que no nos preocupemos por esas cosas.
Yo leí en estos días preparando el tema una historia de un hombre ateo que le decía a su esposa: Dios no te da nada, Dios no es tu proveedor, yo soy el que trabajo, yo soy el duro aquí en la casa, yo soy el que te doy para comer. Y desafortunadamente un día este hombre enfermó y quedó postrado en una silla de ruedas por 15 años. No pudo trabajar ni llevar el sustento a su casa, así que Dios lo alimentó a él durante muchos años y a su familia también. Entonces vemos muchos ejemplos cómo Dios viene y bendice de una manera sobrenatural. A mí me impacta un hombre, no sé si ustedes lo han visto, y hoy en día está predicando por el mundo entero, que se llama Nick. Un hombrecito que no tiene brazos ni piernas, ¿lo han visto? Y Dios cómo lo sustenta. Un hombre que, y yo lo he visto manejando, él hace de todo. Cómo Dios le da lo que él necesita a él y a su familia. Entonces no podemos dejarnos llevar por la angustia, la preocupación. Mire este hombre sin brazos, mire este hombre sin pies, cómo Dios lo puede bendecir. A un lado, la preocupación, la angustia, la ansiedad, eso nos paraliza, no nos deja orar, no nos deja leer la Biblia y nos quita, nos quita el área donde estamos confiando en Dios. Entonces, dejémoslo a un lado. Lo segundo es que debemos de hacer de Dios nuestra prioridad. Dice Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Significa que démosle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Es decir, saturemos nuestros pensamientos con sus deseos, imitemos su carácter, sirvámoslo, vamos a obedecerlo en todo lo que Él nos dice. Entonces, quiero que pensemos por un minuto. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Las personas, las cosas materiales, las metas, los logros, los deseos, Dios. Entonces, cualquiera de esos pensamientos o de esas prioridades podrían convertirse rápidamente de pronto en lo más importante para nosotros. Lo que debemos pensar es que si le doy el primer lugar a Dios, lo demás va a ser ¿qué? Añadido. Dios quiere que seamos diligentes. Dios quiere que trabajemos, que nos esforcemos en el trabajo. Las posiciones no pueden desplazar a Dios ni a la familia. Dios quiere que le demos a Él el primer lugar. Desafortunadamente hoy por hoy el enemigo nos ha desenfocado y hemos perdido el tiempo en buscar al Señor, hemos perdido tiempo valioso de compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, por estar trabajando, enfocado solamente en lo material. ¿Qué está haciendo? Y lamentable uno escuchar, digamos que algunas conversaciones donde dicen, no, es que mi hijo, yo lo veo. Esta semana escuchaba yo eso. Yo a mi hijo lo dejo de lunes a viernes con mi mamá y lo veo el sábado. Estamos buscando plata para darle al hijo, pero estamos perdiendo a nuestros hijos porque estamos enfocados en el trabajo. Claro, Dios quiere que trabajemos, pero pidámosle a Dios que podamos tener un equilibrio perfecto, que lo busquemos primeramente a Él, que lo busquemos en oración, que le dejamos su palabra, pero tenemos que ponerlo a Él en el primer lugar, ¿vale? Dios no quiere que tengamos escasez. Dios quiere que seamos personas prósperas, bendecidos. El Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere no solamente la parte financiera, Él quiere que tengamos prosperidad en paz, en gozo, en alegría. Dios quiere que disfrutemos la vida, que tengamos salud. Pero vamos a darle el primer lugar a Él. Vamos a enfocarnos en lo que es más importante. Tal vez vivimos momentos de angustia, todo lo hemos vivido. Yo recuerdo en alguna oportunidad cuando teníamos a nuestros 3 hijos en la universidad, veíamos una época apretada. Pero a nuestros hijos nos tocó enseñarles también a que Dios es nuestro proveedor y nunca faltó el alimento. Dios nos dio la provisión para pagarles sus universidades. Pero lo más hermoso de todo esto es que mi esposa pagó un precio por estar con ellos en casa.
y yo traté al máximo de poder disfrutarlos en las tardes y compartir con las ovejas y con ellos y poder disfrutar a mi familia. Ellos necesitan que la familia esté ahí, por lo menos la mamá. Entonces pídale al Señor, aparéjame el tiempo, aparéjame las cosas que yo pueda disfrutar a mi familia. Y si tú se lo pides, Dios te lo va a dar. Yo recuerdo una mujer que dejó a su hija sola en casa por estar trabajando con su esposo, tenían una empresa. Y, y, y la hija se estaba perdiendo. Y nosotros le dijimos, pídele a Dios para que tú puedas estar medio tiempo en casa y medio tiempo trabajando. Y eso ella hizo. Y Dios empezó a aparejarle las cosas y ella logró rescatar a su hija que la estaba perdiendo. Porque a veces los descuidamos tanto y que nos enfocamos solamente en las cosas materiales, pero podemos perder lo más valioso, que es nuestra familia. Entonces, a un lado podemos dejar la angustia, la preocupación y vamos a tener la prioridad que es Dios, nuestra familia, el trabajo, los bienes materiales, todo viene por añadidura. Ahora, Dios también pide de nosotros, ese es el tercer punto, ser buenos mayordomos, ser buenos administradores. Dios es un buen padre y nos enseña habilidades para administrar. Él pone en nuestras manos bienes, familia, recursos para que nosotros lo administremos de una manera integral. Nuestras propias vidas Dios las pone en nuestras manos para que nosotros la administremos bien, que cuidemos también este cuerpo, que le demos buena alimentación, buen deporte. Dios quiere que tengamos una mayordomía en todo. La mayordomía es el reconocimiento de todo, declarando que todo es de Dios, que Él ha puesto todas las cosas sobre nuestras manos y que nosotros somos responsables de administrarlo con excelencia. Dios nos prestó esta casa, yo amo este lugar donde vivimos, pero no se puede convertir en un ídolo. Yo le doy, esta mañana oraba y le decía, Señor, gracias por esta hermosa casa que tú nos diste para vivir, por prestárnosla, porque Dios nos prestó esta casa, esto no es mío, esto es de Dios. Entonces yo tengo que ser fiel, cuidarla, mantenerla bonita, no permitir que se me entre el agua, estarle haciendo su mantenimiento, pero yo tengo que ser fiel con lo que Dios me ha dado, ¿vale? En Lucas 16, del 10 al 12 dice, son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Muchas veces nuestra integridad es puesta a prueba en asuntos financieros. Dios nos ordena que seamos honestos, incluso en los pequeños detalles. Las riquezas celestiales dice que son mucho más valiosas que la prosperidad terrenal. Por eso tenemos que ser buenos administradores aquí. Ya que tengamos mucho o poco, si no somos fieles aquí, imagínense cómo vamos a pedir algo más en el reino de Dios. Entonces procuremos mantener una integridad en todo asunto, sea grande o pequeño. Amemos lo que Dios nos ha dado. No nos quejemos. No podemos maldecir por qué me tocó a mí esta vida. No podemos maldecir por qué me tocó a mí este checherito de carro. No, si yo soy fiel y lo cuido y lo limpio y lo lavo y lo policho, yo sé que Dios me va a dar esa camioneta soñada, ¿cierto? Entonces, Dios es el dueño de todo y Él puede hacer, mire, llover oro del cielo. Pero si nosotros somos fieles, Dios nos va a bendecir. Y hay personas que pueden tener una bendición. Yo conozco familias que han tenido la bendición de pronto de una herencia, pero no han sido fieles y han derrochado el dinero. Y es difícil que Dios los pueda bendecir, porque la plata se les ha esfumado en menos de nada. ¿Cuánto duraron los padres trabajando para construir y de pronto un hijo que no administra bien viene y derrocha y la plata se le va así?
O de pronto si nosotros enfocamos nuestra mirada en la lotería, en el chance, en la no sé qué, y esas platas llegan pero así mismo se van. Entonces tenemos que ser fieles con lo que Dios nos da. Y Dios quiere que trabajemos, que la subamos para ganárnoslo. Ahora, muchas veces podemos confiar más en nuestra tarjeta de crédito que en nuestro Señor. Ponemos mala mirada en la tarjeta de crédito. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber tomar buenas decisiones. Cada vez que nosotros vayamos a comprar, antes de girar la tarjeta de crédito, Señor, ¿será que si me meto en esa deuda? Señor, ¿tú qué crees? ¿Me conviene o no? Mejor yo espero para que tú me des los recursos y yo no pago esos intereses tan altos. Entonces, a veces paremos un momentico antes de pasar esa tarjeta y pidámosle dirección al Espíritu Santo. ¿Me conviene o no me conviene? Entonces, es importante que pongamos nuestra mirada en el Señor, que nos enfoquemos en Él, pero que manejemos bien nuestros recursos. Si yo administro bien, en la medida que yo administro, el Señor me va dando más. Yo recuerdo un amigo que él era una persona que él estaba muy endeudado y a él le gustaba dar. Él era una persona muy dadora, muy dadosa. Entonces, en una oportunidad yo vi que él llegó y pagó la cuenta de un poco de gente y yo le dije, pues eso está bien, pero veo que tú estás apretado y de pronto uno tiene que saber a quién le está gastando, porque yo no puedo llegar a una cafetería a gastarle a todo el mundo la cuenta y de pronto no me quedó para la leche de la casa. Entonces yo lo cogí y empecé a trabajar con él. Tienes que hacer un presupuesto. Uno tiene que tener un presupuesto para esos eventos, pero también tengo que tener un orden en mis finanzas. Y él dijo, uy, Edgar tiene toda la razón. Yo le enseñé a hacer un presupuesto. Hoy es un hombre que Dios lo bendice tremendamente, un hombre muy bendecido. Pero él empezó a ponerle orden en sus finanzas, porque él cogía la plata y decía, a mí la plata se me va rápidamente y no la sé administrar. Dios quiere que nosotros sepamos administrar. Alguien decía, si yo cuido las moneditas, algo por ahí dicen así, ¿no? El Señor cuidará de los billetes. Entonces, seamos fieles con lo poco que Dios nos va a poner en lo mucho. Lo cuarto que Dios nos demanda para bendecirnos, y esto sí es muy clave, Dios quiere que ejerzamos nuestra fe. Mire lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6 del 25 al 27. Dice, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No les parece eso hermoso? Yo veo todas esas aves del cielo que aquí tenemos muchos loritos, hay aves, aquí vienen a este palo de mango un poco de loros y eso se la pasan es comiendo mango, eso el Señor los alimenta a punta de mango. ¿Cómo no con nosotros? Dice, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y sigue diciendo en el versículo 30, dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. ¡Wow! Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes porque... Entonces el Señor pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe? Entonces, antes de que nosotros despertemos, las aves ya están cantando, ¿no les ha pasado eso? A mí me despiertan todas las mañanas, aquí 5:30 de la mañana, las aves entonando unas melodías angelicales que eso llegan al cielo. Eso es impresionante. Entonces, ¿cómo no confiar en nuestro Dios? ¿Cómo no confiar si Él nos ama? Él se preocupa por nosotros. El no poder confiar en Dios nos lleva a preocuparnos y Jesús nos dice que no nos afanemos por nada. Si Él le ha dado el vestido a los lirios del campo, a las aves del cielo, Él alimenta a las aves, ¿cómo no a nosotros? Así que no debemos preocuparnos. Entonces no vamos a limitarnos, no limitemos nuestra fe. Dios quiere que ejerzamos nuestra fe.
¿Cómo la ejercemos? Yo tengo varios ejemplos. Uno de ellos, alguien que aquí yo quiero muchísimo, una persona que está conectada. Yo recuerdo que ella en una oportunidad estaba pasando un momento difícil con sus hijitos. Además que tiene unos hijos muy hermosos. Y entonces le dijo a los hijos, para mañana no hay para el sustento, pero vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle a Dios que nos traiga la bendición, porque yo no sé qué voy a hacer para dejarles mañana el almuerzo. Ella no corrió al banco porque seguramente ella trabaja en un banco, seguramente ha podido llamar y decir, hágame un sobregiro ahí que no tengo para la comida de mañana. Ella lo primero que hizo fue ponerse de rodillas y pedirle a Dios. Y Dios puso en el corazón de alguien enviarle un dinero, y a los 10 minutos después de que habló con sus hijitos, le llegó una bendición. Con eso hizo mercado. Entonces ella les dijo a sus hijos, miren, ven que Dios sí escucha nuestras oraciones, Él sabe que tenemos necesidades y miren, nos lo mandó en menos de nada. ¿Eso qué hizo? Alimentar también la fe de sus hijitos, ¿o no? Impresionante. Entonces dice que la persona que carece de fe no recibe de parte de Dios. Entonces dice Santiago 1 del 5 al 7. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios generoso y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla cuando se la pidan. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda, ojo con esto, tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que en el ciento arrastra y empuja de un lado al otro. Entonces, eso dice Dios, el que no tiene fe tiene que duda, y el que duda no recibirá ninguna cosa de parte de Dios. Entonces a veces se nos van las bendiciones porque nos cuesta creer que Dios sí nos puede proveer, que Dios sí nos puede dar la bendición financiera. Entonces debemos confiar en su cuidadoso y amoroso amor, esa ternura de Dios que tiene para con nosotros, y depender solo en Él y esperar con certeza de que Él va a oír nuestros clamores, nuestras oraciones. No nos angustiemos, no llamemos al banco, por favor, no saquemos ese crédito. Esperemos en el Señor. Señor, ¿será que sí me conviene sacar ese crédito? No, esperemos. A medida que caminamos con el Señor, dice que Él armoniza nuestros deseos con sus propósitos. Dice en Mateo 21-22, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Mateo 21-22, anótenlo ahí. Si pueden orar por cualquier cosa, si tienen fe, la recibirán. Yo lo he podido experimentar. Han habido momentos que todos como seres humanos tenemos nuestra situación difícil económica, pero mire, yo me postro y yo le digo, Señor, y yo derramo mi corazón, y si hay que llorar, lloro. Yo he llorado. Señor, está esta situación así, ¿tú qué harías? ¿Qué me aconsejas? Yo recuerdo en una oportunidad que algunos de ustedes lo saben, teníamos una sociedad y yo quería quitarme encima esa sociedad porque me tenían en una esclavitud, era algo injusto, se me estaba yendo el dinero, yo no estaba ganando, estaba trabajando para otro. Del desespero me fui al banco y pedí un crédito y el banco me dijo, listo, se lo hacemos. Entonces yo llegué todo contento a la casa y le digo a mi esposa, me hicieron el préstamo, mi amor. Y me dice, no, vamos a orar. Yo no quiero que saquemos ese crédito. ¿Vamos a orar? Y ahí yo tengo una mujer maravillosa, sabia, virtuosa de la palabra. Y yo llamé al banco y le dije, todavía no me lo van a desembolsar, denme un tiempito. Y nos pusimos a orar. Mi esposa, Dios va a hacer un milagro. ¿Por qué no creer que Dios sí puede hacer un milagro, mi amor? Sacudámonos, Dios puede hacer un milagro. Mire, pasaron unos 8 días. Y me llamó la contadora, me dijo, don Edgar, mire que nosotros tenemos una plata ahí de un IVA que no nos han devuelto, vamos a pedirla. Y le dije, bueno, pues si todas las cosas están en orden, hagámoslo. Y se pidió ese dinero, la DIAN no lo devolvió. Era exactamente el dinero que necesitaba para terminar esa sociedad. Y fuimos libres de esa sociedad. Era un yugo, era una esclavitud. Pero como Dios esperaba era que yo pusiera mi confianza en Él y no en el banco. Pero a veces la angustia, esa preocupación como seres humanos, como hombres, a veces lo primero que hacemos es correr para el banco y no
¿Por qué no le pedimos primero consejo a nuestra esposa? Porque estas mujeres tienen algo especial y es que ellas como que nos aterrizan a nosotros porque somos volados, ¿no? Y en cambio nos dicen, espere cabezón, venga oramos. No sea tan apresurado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y lo último y el quinto punto es ejercitar la paciencia, que es lo que nos falta a nosotros. Paciencia. A veces que tenemos que orar durante largo tiempo antes de que Dios nos dé la respuesta. Puede ser una semana, 2 semanas, puede pasar medio año, puede pasar un año. Y sabemos que Dios ya nos dio la promesa y que sabemos que lo vamos a recibir. Pero tenemos que ser pacientes y conocer los tiempos de Dios. No nos aceleremos, no nos adelantemos, no le doblemos el brazo a Dios. Todo tiene un propósito. La palabra de Dios dice que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y sabemos que Dios de pronto no nos suelta la bendición en el momento, pero Él sabe en qué momentos que la necesitamos. Yo me acuerdo que yo en alguna oportunidad quise tomar ese dinero que teníamos ahí, pero Dios no lo permitió. Y yo decía, pero es una plata importante. Pero Dios sí sabía por qué me la guardó para el momento de terminar esa sociedad. Entonces fíjese lo que hace el Señor. Y dice Mateo 7:7, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. ¿Sabes? Jesús nos dice que debemos persistir en nuestra búsqueda a Dios. A menudo nosotros nos esforzamos, tal vez en nuestras propias fuerzas, por sacar adelante todo, pero si nosotros insistimos en esa búsqueda de Dios, en conocer a Dios, eso requiere de fe, ¿verdad? O sea, si yo busco de Dios es porque mi fe se está activando. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que persistir y Jesús nos asegura que esos esfuerzos serán ¿qué? Recompensados. No nos demos por vencidos. Esos esfuerzos de buscar a Dios, nuestro proveedor, sigámosle pidiendo a Dios paciencia, sabiduría, salud, esa paz, esa provisión económica, pero no nos demos por vencidos, tengamos paciencia. Dios se toma su tiempo, a veces Dios quiere y nos bendice de un día para otro, pero si nosotros empezamos a preocuparnos, eso es como cuando nosotros regamos, o mejor sembramos ponemos una semillita en una mata, y le echamos agüita y de pronto nos sentamos a esperar que nazca la matica, ¿cierto? Que sería terrible. Entonces es a sembrar con la fe que esa mata va a crecer, que va a dar flores, que va a ponerse hermosa, pero es en su tiempo, no es en el nuestro. Entonces para recibir debemos estar dispuestos a esperar con paciencia en su tiempo. Esperar significa confiar en las acciones a nuestro favor. Eso significa esperar. Y negarnos a adelantarnos a la voluntad de Dios, a tratar de nosotros resolver los problemas por nuestra propia cuenta. Entonces, cuando bebas el agua, recuerda la fuente.